La audiencia es selector, Sí. como debe ser, pero Sí, bueno, sé si que lo quieres, mira, estés. primero te voy a presentar el acto, Venga, perdón, un poco. luego yo te presento a ti y luego ya Adelante. tendrás como 20 minutillos, así 30 minutos, lo que tú quieras, y luego ya... Lo que tú me dijiste. Vale, eso es. Vale, genial. Muy bien. Sí. Pues nada, muy buenos días a todos. Damos inicio a un nuevo conversatorio de nuestra aula política joven. Este formato que hemos diseñado desde el curso pasado es más bien, le comentaba el ponente, una conversación que tendremos donde más allá del público que está abierto para los invitados es que quede una grabación audiovisual y que después en redes y en nuestro canal de YouTube pueda tener más repercusión. El aula política joven es un formato parecido al aula política, el ponente también ha sido invitado al aula política que dirige José Manuel Otero Novas, y es un formato para jóvenes, de jóvenes para jóvenes, a través de diferentes temáticas que tenemos esas dudas, y sobre todo pues busca un poco replicar las mismas interrogantes y en lo posible buscar algunas respuestas, ¿no?, a diferentes problemáticas. Esta primera parte pues le da la palabra al director del aula joven, nuestro profesor Antonio Alonso, para hacer una breve presentación del ponente, que hoy tenemos el privilegio de que es un ponente de lujo y que sobre todo conoce muy bien porque ha estado sobre el terreno, más allá de la teoría, en la práctica conoce mucho de estas problemáticas de un aula joven que hemos titulado 2025, un año pacificador o convulso, ¿no? A partir de estos dos calificativos, un poco intentar dar algunas luces acerca de lo que ya en febrero se va vislumbrando de lo que será el 2025. Entonces, sin más dilaciones, le doy la palabra a nuestro director Antonio Alonso. Muy bien, muchas gracias, José. Yo no sé si esto funciona. Sí, ahora sí. Vale, muy bien. Muchas gracias, José, por presentar el acto. Se te olvida presentar el premio Grupo Tácito. Hazlo ahora, que si no luego se nos olvida. Sí, tenemos también, para que quede en las redes, un premio que hemos convocado. Antonio, si me facilitas, el premio Grupo Tácito, que estará abierto hasta el día 15 de marzo, un ensayo donde preguntamos a los jóvenes una breve pregunta que está en nuestras bases, y a partir de ahí, de sus respuestas, de unas aproximadamente 3.000 palabras, pues premiaremos entonces en junio de este año al mejor ensayo, el más original. Está dotado con 1.000 euros para el primer premio, 500 euros para el segundo, y entonces os animo a todos los que nos veis en nuestras redes sociales a participar. Gracias, director. No, quédatelo. Muy bien, pues ahora ya sin más, sí que presentamos al ponente, Francisco José de la Cova Cerviño, pues que es general de Brigada de Infantería. Es muy conocido, en cualquier página web de internet se puede encontrar su currículum, pero voy a leer, digamos, lo más reseñado de él, que es diplomado del Estado Mayor, analista en la División de Planes del Estado Mayor del Ejército, fue jefe de la Unidad de Inteligencia de División Mecanizada, también en sucesivos empleos ha estado al mando de unidades acorazadas y mecanizadas, y sobre todo que participó en varias misiones de Naciones Unidas, en la UNPROFOR, en Bosnia-Herzegovina, en el año 94, y en el año 2003 en la reconstrucción de Irak, con sede en Bagdad. Y yo, el último sitio donde ya le he conocido fue como director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, que allí, pues, por si alguien no lo conoce todavía, el IE-Cubo, que se llama, IEEE, bueno, pues es un centro de análisis donde se da una panorámica, una perspectiva general de todos los conflictos que hay en el mundo en la actualidad, y es un trabajo que sostenido en el tiempo, pues yo no sé si el CSD ha cumplido ya 50 años, pero el IE yo creo que es más reciente, ¿no? Pero los ha cumplido también ya. Lo que pasa es que nos pilló la pandemia y no nos dejó celebrarlo. Bueno, pues es decir, que lleva ya a lo largo de su trayectoria, ha producido una enorme cantidad de documentos y que efectivamente ofrecen, digamos, una amplia visión de cómo está el mundo y de cómo sobre todo se percibe desde España. Entonces, sin más, le cedo la palabra a mi general y nada, le deseo mucha suerte con las preguntas que le van a hacer después de la ponencia el público aquí presente. Pues muy bien, no sé si prefieres que hable con el micrófono mejor. Sí. Vale. Estupendo. Bueno, un placer estar aquí. Además lo mencionabas tú, José, había participado ya en iniciativas del formato de los mayores, tanto con mi paisano y admirado profesor Otero Novas como previamente ya con el profesor Oreja. Recuerdo que
ya vamos cumpliendo unos años, ¿no? Por lo tanto, venir a veros a vosotros es un placer añadido, y además el formato, aunque estemos hoy aquí pocos, pues el hecho de que lo grabéis y que luego le podáis dar todas las vueltas que sea necesario, yo creo que es realmente el auténtico valor añadido, sin menospreciar a los presentes, que nos lo vamos a pasar muy bien. Mira, ya como yo soy un soldado y soy disciplinado, me he quedado con las órdenes que me ha dado el profesor Alonso. Por cierto, la labor del Instituto Español de Estudios Estratégicos es, en mi modesta opinión, encomiable por la colaboración de analistas y de amigos del instituto, como el profesor, como muchos alumnos de diversas universidades, que analizáis, escribís y publicáis con nosotros, aunque yo ya no estoy, sigo hablando en primera persona, y me parece que además esa es nuestra labor fundamental, ¿no? Servir un poco de tribuna para que daros cabida a todos vosotros. Os decía que soy disciplinado, y lo que voy a hacer es, en no más de media hora, prácticamente en formato de titulares, de flash, unas ideas que son personales, que a lo mejor no son ni las más importantes ni las más adecuadas, y vosotros tenéis otras, pero luego lo importante es lo que viene después, que es donde ya hablamos todos, y donde quiero, y será un placer escuchar vuestras opiniones, incluso vuestras discrepancias, que eso es lo bonito, ¿no? Un año convulso pacificador. Pues yo, como soy gallego, recurro al comodín de, pues depende, no lo sé. Yo creo que nadie lo sabe, ¿no? Hay formatos de muchos... yo desde que se presentía que volvía Trump, ya antes de las elecciones, he leído muchos análisis, muchos comentarios, muchas opiniones, y hay de todos los gustos. Y así lo sigue habiendo, desde quien dice que no va a ser tan grave y que incluso va a ser positivo porque nos vamos a despertar y nos vamos a poner las pilas, a quien dice que no, que esto es un puñetazo encima de la mesa y que el mundo ha cambiado radicalmente. Bueno, yo creo que al final solo la realidad nos despejará la duda, ¿no? Yo lo que sí os llamo la atención es que, para comprender lo que está pasando, porque el problema que tenemos es que la actualidad nos agobia. Ahora mismo no hay otro tema de conversación más que lo que está pasando hoy en Riad o lo que ha pasado este fin de semana en Múnich, ¿no? Si vamos unas semanas atrás, solo hablaríamos de Gaza y del tema de Netanyahu y de Hezbollah y todas estas cosas, ¿no? Y así sucesivamente, si vamos yendo para atrás, pues lo de Siria, y más para atrás, pues lo de Afganistán, y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que sobreponernos a esa pulsión que es natural y es razonable, y pensar que todo lo que está ocurriendo ocurre en un contexto global, y que vivimos en un mundo achicado. Campo de juego, yo soy futbolero, el campo de juego se ha achicado y ya todo es relevante, ya todo el mundo interactúa. Lo que está en juego ahora en Ucrania le importa absolutamente a todo el mundo. Y todo el mundo, todos los actores, grandes, pequeños y medianos, e incluso al otro lado del globo, van a sacar consecuencias de lo que se acuerde o no se acuerde, o de lo que se hable, y lo mismo en cualquier otro escenario, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a echar un vistazo rápido a este entorno en el que estamos. Vamos a mencionar los principales conflictos, que me imagino que luego en el coloquio, pues lógicamente, volveremos sobre ello. Ahí veremos si va a ser esto un año más convulso o más pacificador, no lo sé. Y finalmente algo sobre Europa. Europa / España, porque me temo que estamos viviendo en Europa. Llevamos mucho tiempo viviendo un momento, pero los europeos nos gusta más pensar en Alicia, en el País de las Maravillas, ¿no? Entonces, bueno, vamos directamente, si os parece. Os decía, foco grande, foco largo, luces largas, ampliar el foco. Lo que estamos... No, estamos todavía en esta... Perdona esto. Lo que está ocurriendo es una profunda reconfiguración del orden internacional o del orden mundial, como le queráis llamar. Luego vamos a entrar en diatribas semánticas, ¿no? Es una profunda reconfiguración de los equilibrios, de las dinámicas y de los intereses. Del orden multilateral, los occidentales sobre todo, aún no hemos salido del estupor que nos ha causado ver que lo que queríamos, años 90, los happy años, el triunfo de la democracia liberal, China entra en la Organización Mundial del Comercio, se van a democratizar a fuerza de comer en McDonald's y tener un Apple, cae el muro de Berlín, perdón, efectivamente, la paz kantiana, el fin de la historia. Habíamos triunfado, y en aquel momento era lógico pensarlo, ¿eh?
Nos duró la ilusión, el momento este unipolar, la Pax Americana y el Rules-Based International Order nos ha durado menos, bueno, vosotros mismos que sois jóvenes habéis visto cómo ha llegado y ha periclitado en apenas unos años, ¿no? Y estamos ya entrando de lleno en un mundo multipolar. Un mundo multipolar es un mundo, a diferencia del multilateral, que buscaba, a medida de lo posible, compaginar los intereses comunes de los diversos actores mediante acuerdos comerciales, acuerdos del clima, acuerdos de desarme, de control, etcétera, etcétera, con sus imperfecciones. Pasamos a un mundo multipolar en el que lo que importa es los intereses particulares de cada uno de los actores, grandes, pequeños o medianos. El título previo, claro, luego pasó lo que pasó, el título, el initial report de la Conferencia de Seguridad de Múnich llevaba por título Multipolarization, o sea, multipolarización, ¿no? Se constataba que estamos ya en un mundo multipolar imperfecto, una nueva bipolaridad, en fin, podemos discutir mucho en ese sentido. Y en ese mundo en el que prima no el win-win, sino el win-lose, Trump está encantado, porque es su mundo, es lo que él controla y lo que él domina. Y Putin está encantado, y Xi Jinping está encantado, y Netanyahu está encantado, y Erdogan está encantado, y Modi está encantado, ¿de acuerdo? Otra cosa es lo que nos pase a nosotros. Bueno, la siguiente es muy rápido, el mundo globalizado, el tema del VUCA, que os voy a contar a vosotros, hemos oído muchas veces esa sigla, y es cierto, estamos en un mundo volátil, incierto, complejo, ambiguo, y yo le he añadido una H porque creo que además nos ayuda a comprender este achicamiento del campo de juego, que es el de hiperconectado. Vivimos en un mundo hiperconectado. El mundo siempre ha estado cambiando, el orden mundial o internacional siempre ha estado evolucionando, si no estaríamos navegando con trirremes por el Mediterráneo, ¿no? Pero estaréis de acuerdo conmigo en que quizá el hecho diferencial ahora es que esto ocurre a una velocidad de vértigo. El Imperio Romano duró 1000 y pico años, y ahora hemos visto, nosotros aquí los más veteranos hemos vivido ya el orden de la Guerra Fría, el orden multilateral, estamos ahora en el orden multipolar y si Dios quiere nos dará tiempo de ver algún orden más, ¿no? Y eso es consecuencia, pues eso, de esa hiperconexión y que todo lo que está pasando de manera simultánea en todo el globo. Los romanos no sabían que al otro lado del océano había otra cultura y otro imperio y otra civilización, ¿no? Eso es lo más característico. Y además, por ir cerrando los antecedentes, en un escenario que se ha venido a llamar, y que lamentablemente sigue vigente, de Great Power Competition, de competición de grandes potencias, ¿no? Un escenario en el que China y Estados Unidos pues, apuntan a ser las dos grandes potencias, a años luz de las siguientes, por mucho que le ofenda al señor Putin que le digan que no es una potencia global. La verdad es que no lo es por sus capacidades, pero hay que reconocer que las consecuencias de sus actos son globales, ¿no? En ese sentido, pues hay que seguir contando también con Rusia, ¿no? Un Great Power Competition que es una mala noticia para el resto de actores y para nosotros como europeos es una mala noticia, ¿no? Hay un refrán africano que dice que cuando dos elefantes se pelean es la hierba la que sufre, ¿no? Y lo que estamos viendo todo el resto de actores, nosotros, los países de la ASEAN, los países de África, los países de Iberoamérica, cualquier otro actor, es que nos podemos ver impulsados. Si esta bipolaridad se acentúa y llega a extremos todavía mayores, a tener que elegir bando. Y eso sería una pésima noticia, porque alinearse con uno de los dos sería automáticamente enajenarse al otro, ¿no? Y yo creo que eso es algo que no deseamos nadie, ni siquiera quiero entender las dos grandes potencias. Y en ese escenario, nosotros europeos, pues tenemos que admitir que ni somos great ni somos power, o al menos no a la altura de las otras dos, ¿no? Con lo cual, yo os sugiero que de esa sigla VUCA, hay otras muchas que hay por ahí, y además todas válidas, ¿no? ¿Cómo puedes calificar la situación actual? Pues compleja, vertiginosa, peligrosa, preocupante, lo que queráis, pero yo creo que una característica que lo define muy bien es de la incertidumbre. Por eso es lo que os decía al principio, no sabemos qué va a pasar. De hecho, analizando simplemente las manifestaciones tanto del vicepresidente Vance como del secretario de Estado Hexet, creo que se llama algo así, en este fin de semana, volvemos al principio, podemos sacar consecuencias contradictorias. En algún momento parece que nos está arrojando a los infiernos,
pero en otro momento también ha dicho que los Estados Unidos serán consecuentes con su responsabilidad con la seguridad europea. Entonces, la incertidumbre es una de las peores sensaciones que puede tener el ser humano, ¿no? Tanto en lo personal, en lo privado, en lo particular, en lo familiar, como en lo más global, ¿no? Porque la incertidumbre te crea desasosiego, te crea inquietud y te puede llevar a tomar decisiones pues precipitadas o erróneas, ¿no? Y como crea suspicacias y como crea desconfianzas, pues vivimos un momento de conflictividad que yo he denominado siglo XXI, por una chorrada de mi parte, pero bueno, me vais a entender que es una conflictividad transversal que nos afecta a todos y que es además polifacética, es una conflictividad económica, ahí está la palabra más bonita del mundo, arancel, es una conflictividad tecnológica, por el dominio, incluso por el dominio dentro de lo que cabe, pero casi por el monopolio de las nuevas tecnologías, de las tecnologías disruptivas. Es una conflictividad geopolítica, es una conflictividad militar. Lamentablemente también en los últimos años ha crecido el número de conflictos militares. Y bueno, pues eso, y además han aparecido nuevos ámbitos de confrontación y nuevos ámbitos de conflictividad. Cuando yo ingresé en el ejército hace casi 48 años, había un programa en televisión que se llamaba Por Tierra, Mar y Aire. Porque esos eran los ámbitos, a nadie se le ocurría que podía haber otros ámbitos. Bueno, pues ahora tenemos que combatir, ¿y de qué manera? Porque se está combatiendo de manera permanente en el ciberespacio, y tenemos que combatir también en el espacio exterior, que se está militarizando, lamentablemente, a marchas forzadas. Y ese es el escenario en el que surgen Ucrania, Oriente Medio en todos sus conflictos concretos, Magreb, Sahel, no lo olvidemos, y otras regiones que ya, claro, comparado con esto, nos olvidamos, el profesor los conoce muy bien, como las repúblicas de Asia Central, de Afganistán, parece que nunca ha habido un problema en Afganistán, y no digamos toda la conflictividad que hay pues, en esa franja saheliana que empieza en el Golfo de Guinea y recorre África, sale por el Cuerno de África y llega a Europa, en Ucrania y en Bielorrusia, porque nos olvidamos, va a haber elecciones en Bielorrusia dentro de pocas semanas. En las elecciones anteriores pasó lo que pasó, y que la más que probable ganadora de las elecciones ha tenido que exiliarse y obviamente el señor Lukashenko se ha quedado en el poder, ¿no? Quiero decir, este es el escenario en el que nos movemos. Y eso explica, como decía al principio, por qué no solo Ucrania y no solo los europeos, como más directamente afectados, sino todos los actores globales están pendientes de lo que pasa en Ucrania o de lo que pueda pasar en Oriente Medio, de lo que pueda pasar en cualquier lugar del globo. ¿De acuerdo? Las hemos mencionado. Los grandes conflictos son los que son. Ahora, lógicamente, el que está más de actualidad, por razones de pura actualidad, es el de Ucrania. A mí me preocupa mucho toda la situación en Oriente Medio. En Oriente Medio han pasado cosas muy importantes. Por no remontarnos al origen de los múltiples conflictos, pensad que cuando el anterior Trump acaba su mandato, lo hace, ya creo que se firmaron después de haber perdido las elecciones, aunque no lo había reconocido, los acuerdos de Abraham, que supusieron unas dinámicas que se han quedado pues, con los últimos acontecimientos en el congelador. Y ahora estamos todos pendientes de saber si hay alguna posibilidad de retomar algún tipo de normalización en la región, qué va a pasar con Irán, qué va a pasar, porque si, hablando de convulso pacificador, las manifestaciones del presidente Trump con relación a Irán no son excesivamente pacificadoras. El que presume, y es verdad, en su primer mandato no haber iniciado ninguna guerra, y el que presume de que le iba a poner fin a la de Ucrania en 24 horas y a la de Oriente Medio el resort que va a hacer allí y tal, y no parece que los acontecimientos sean tan sencillos, ¿no? Entonces, bueno, llega Trump el pacificador, ¿no? Y parece, bueno, de boquilla parece que sí, ¿no? Por esto que decimos. A mí lo que más me llama la atención es cómo va a gestionar, porque es más fácil decirlo que hacerlo, eso del America First, que entonces me retiro del mundo y entonces el problema de los europeos es vuestro, y yo no quiero, y en Oriente Medio lo ha dicho, luego no lo está haciendo,
pero en Oriente Medio también dijo el tema de Siria en concreto, una manifestación concreta diciendo que no quería involucrarse en lo que está ocurriendo en Siria desde el 8 de diciembre pasado. Bueno, pues habrá que estar muy atentos, porque ya os digo que podemos encontrar manifestaciones en un sentido o en otro, ¿no? Y yo no sé si una potencia mundial, que lo sigue siendo, y en muchos aspectos todavía la primera potencia mundial, en todo caso, una de las dos grandes potencias mundiales puede cerrar la puerta con llave y tirar la llave por la ventana. Yo creo que eso, sobre todo si quiere ser una potencia comercial y quiere ser de nuevo el líder del comercio y de los negocios sin fronteras, ¿no? Por lo tanto, incertidumbre. Va a haber que estar muy atentos. Si tenéis alguna idea más clara, luego, por supuesto, y con mucho gusto, en el coloquio lo hablamos, ¿no? Pacificador, hombre, ya sé que de momento es solo órdagos verbales, pero claro, es decir lo que ha dicho de Groenlandia, o lo que ha dicho de Canadá, o lo que ha dicho del Canal de Panamá, o lo que... no sé yo si eso es muy tranquilizador, concretamente para los groenlandeses o canadienses o panameños, ¿no? Lo que sí es verdad es que el matrimonio incuestionable y perfecto durante décadas entre Estados Unidos y Europa está en crisis. Yo no sé si va a acabar en divorcio, en cese de la convivencia o en vamos a darnos un tiempo, o en poliamor, que a lo mejor también es algo de eso, ¿no? El caso es que Biden ha sido el último presidente de la vieja escuela, tanto demócrata como republicana, de maridaje indiscutible, con todas las pegas y con todos los intereses, que aquí nadie hace las cosas como el buen samaritano, ¿no? Pero ese matrimonio que había entre Europa y Estados Unidos, pues probablemente con Biden haya sido quizás el último canto del cisne, ¿no? Y claro, Trump en ese nuevo orden, como os decía antes, se suma a Xi y a Putin y a todos estos grandes líderes, ¿no? Ahora, es duro decir esto, ¿no? Pero de lo que se trata es de la política del poder. Y si algunos estudiáis políticas, y si no, como interesados en esto lo entenderéis, es el realismo, es el tema de los intereses crudos y duros. Hoy he oído en muchas ocasiones una frase que dijo Borrell hace ya un tiempo, y pues por eso os pongo esta imagen aquí, no tiene mayor trascendencia. Dice, si no estás sentado a la mesa, es que formas parte del menú. Y bueno, como europeos, en esa mesa, desde luego, no estamos sentados los europeos, ni mucho menos los ucranianos, ni mucho menos otros actores igualmente dignos y merecedores de atención del mundo, ¿no? Parece ser que lo que también he leído algunas referencias últimamente, sobre todo después de Múnich a ello, parece ser que estamos de nuevo, hay quien habla de la coincidencia del Múnich de este fin de semana con el Múnich del 38, con el famoso apaciguamiento previo a la Segunda Guerra Mundial. Pero yo coincido con los que dicen que más que eso estamos en una nueva Yalta. O sea, estamos reconociéndonos mutuamente, ellos, no nosotros, reconociéndose ellos mutuamente sus áreas de influencia. Parece como que pueden llegar a un acuerdo de respetarse mutuamente sus áreas de influencia. Yo no lo veo tan fácil, porque ahora mismo, y volviendo a la globalización y a la interconexión, la presencia de cada uno de ellos en las teóricas áreas de influencia de los otros es muy intensa. Entonces, a mí me cuesta entender, repito, más allá de lo que nos depare Trump en los próximos meses y años, me cuesta entender que a Estados Unidos le dé igual lo que pase en el Pacífico, ni mucho menos con Taiwán o con Corea o con Japón. Y a mí me cuesta entender que Xi Jinping cese en su vertiginosa penetración en Iberoamérica, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ese reparto de influencia, ese nuevo Yalta, puede ser, pero no diáfana, o no como la que conocimos lamentablemente al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno,
hemos hablado ya de la guerra comercial a diestro y siniestro y de algunas manifestaciones, pacificador, lo vuelvo a abrir el interrogante, no lo sé, yo creo que no. Y vamos, si os parece, a hablar de Europa, que es lo que yo, pues como europeos que somos, creo que todos los presentes, y más después de ver lo que vimos ayer por la tarde en París, pues yo creo que nos debemos preocupar. No digo que tengamos ni que arrojar la toalla, ni tirarnos por la ventana, ni darle una patada a la mesa, pero preocuparnos, eso nunca es malo, ¿no? Europa está viviendo unos momentos, yo creo que podemos coincidir, críticos. Hace tiempo ya que se viene hablando de policrisis en Europa, desde la crisis del 2008, que si las primaveras del 2011, que si la crisis de los refugiados de 2015 como consecuencia de la penetración de Rusia en Siria, del rebrote de la guerra en Siria, el tema del Brexit, importante, el tema de la pandemia, como no, de la pandemia, y por supuesto de los 2 episodios de Ucrania, porque la guerra de Ucrania no empezó en el año 22, empezó en el año 14 ya, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, esa policrisis, pues hemos ahí salido como hemos podido. Siempre se habla de que Europa crece a fuerza de crisis, y hasta ahora ha sido verdad, pero hay un refrán muy sabio en el refranero español que habla del cántaro que va a la fuente, y que alguna vez la crisis puede que... aún me impresiona la imagen del embajador Heusingen, creo que se llamaba, el presidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en las palabras de clausura, que el hombre se echó a llorar, un tío de 70 y tantos años y bragado como experto diplomático alemán, el hombre pues no pudo concluir su discurso, ¿no? Europa tiene un problema en el seno de Europa, un problema además de guerra como en la vieja usanza, y tiene un problema de cohesión interna, y tiene un reto en la gobernanza interna que lo hemos visto claramente ayer por la tarde. Es muy difícil que Europa actúe como un actor, tiene sus ventajas, yo soy absolutamente europeísta y feliz de vivir en Europa, no quiero otro modelo para mí y para mis hijos, ¿no? Pero eso no es óbice para que reconozcamos las dificultades y los retos en los que vivimos. Y por último, nos encontramos con una guerra que, si algo ha puesto en manifiesto, es que Europa no está en condiciones de garantizar su propia seguridad. Y seguimos dependiendo, y aunque mañana llovieran los millones que se reclaman porque se relajan las trabas fiscales de la Unión Europea y se emiten bonos y todas esas cosas, aunque mañana llovieran los millones, no tenemos tiempo. El gap militar entre las capacidades militares de las Fuerzas Armadas europeas, todas, en relación a la garantía de seguridad que nos venía dando hasta ahora Estados Unidos, es tan enorme que aunque tengamos dinero no tenemos tiempo. Y el problema es que la guerra en Ucrania no va a empezar dentro de un par de años ni dentro de 10 años, sino que lleva ya varios años ahí, ¿no? Y eso, bueno, pues es tremendo. En esa competición de varios, esa conflictividad que os decía yo de varios aspectos tal, pues bueno, pues Europa vamos a ir corriendo con la lengua afuera, pero tenemos que reconocer que en lo tecnológico, en lo geopolítico, desde luego en lo militar, incluso ahora siempre hemos sido una potencia comercial, siempre se decía Europa por lo menos es una potencia comercial, y lo es, y ojalá lo siga siendo, pero vamos a ver cómo nos afecta toda esta nueva guerra comercial. El caso es que Europa, pues parece que estamos perdiendo comba yo creo que prácticamente en todos esos ámbitos de la conflictividad y de la competición entre potencias, y Europa no acabamos de encontrar nuestro asiento a la lumbre en esa mesa, ya no de las grandes potencias, sino de las potencias de todo tipo. Asiento que sí está encontrando la India, o asiento que sí está encontrando Brasil, o que sí está encontrando otra serie de actores, ¿no? Y me da una profunda pena que Europa no esté a la altura de las circunstancias. En ese escenario que os decía antes de Great Power Competition, pues ahora nos vemos con ese dilema. ¿Qué hacemos? ¿Nos entregamos de hoz y coz en brazos de Trump, como ha tenido que hacer Petro, o como ha tenido que hacer Sheinbaum en México?
o le hacemos ojitos a China y nos buscamos nuevos horizontes, ¿no? Bueno, pues eso es una situación incómoda, es una situación difícil, incierta y que lamentablemente es inevitable. Entonces, lo que os decía antes, cuando dos elefantes se pelean, es la hierba la que sufre, ¿no? Y todos estamos muy pendientes de ver qué pasa. Podríamos hablar de cualquier otro actor. Las repúblicas centroasiáticas, profesor, ¿qué podríamos decir? ¿En qué papel? Cuando hacen así y venga uno por allí y al otro con los ojos rasgados por allá, ¿qué piensa un kazajo? ¿O qué piensa un uzbeco? ¿O qué piensa? ¿No? Bueno, pues en cierto modo, podríamos decir lo mismo de la ASEAN. ¿Qué piensa Vietnam cuando mira para allá y ve al de los ojos rasgados, pero necesita esa relación de privilegio, ¿cómo se llama ahora mismo? Relación privilegiada o estatus privilegiado que ha firmado con Estados Unidos, que era el país que hace medio siglo le estaba bombardeando, ¿no? Bueno, pues Europa, mal que nos pese, podemos vernos también en esa encrucijada. Y en el aspecto concreto, voy un poco deprisa porque quiero escucharos a vosotros, y cumplir las órdenes. En el aspecto concreto de la seguridad, ¿no? Lo que vemos es que, y además Putin, que es muchas cosas, pero no es tonto, lo ha repetido recientemente, y Lavrov lo ha repetido este mismo fin de semana. El problema que tenemos en Europa es que tenemos que construir una nueva arquitectura de seguridad para Europa, por dos razones. Una, porque la que estaba teóricamente vigente data del año 75, el Acta Final de Helsinki, y es hace tiempo que por la vía de los hechos consumados ha saltado por los aires. Uno de los grandes firmantes del Acta Final de Helsinki ya no existe, que es la Unión Soviética. El equilibrio geopolítico de Centro Europa se ha modificado sustancialmente, eso es así. La OTAN, vamos, si no se había desplazado lo suficiente, uno de los éxitos del señor Vladimir Vladimirovich Putin ha sido que los dos países más neutrales por excelencia, solo queda Austria fuera, pues han pedido el ingreso en la Alianza Atlántica. El caso es que esa arquitectura de seguridad de Helsinki ha periclitado, que era, por cierto, la que garantizaba la intangibilidad de las fronteras en Europa. Y mirad lo que ha pasado en Ucrania. Tenemos que construir una nueva arquitectura de seguridad, no con Rusia, que sería lo deseable. Porque Rusia es un gran país, en el sentido grande y por muchas razones. Es un país europeo, y además, aunque tiene sus dinámicas internas de europeístas, euroasianistas o asianistas, el señor Drughi y todas estas cosas, es un gran país, es un país europeo, y lo idóneo, lo ideal, una arquitectura de seguridad para Europa estable, duradera, fiable, lo lógico es que se construyera con Rusia. Y ahora mismo eso obviamente es absolutamente inviable. Y el problema es que tenemos que construir esa arquitectura de seguridad contra Rusia. O sea, fijaros la diferencia de hacerlo con Rusia a hacerlo contra Rusia. Y en eso estamos. Si echáis un vistazo al concepto estratégico de la OTAN aprobado en Madrid, precisamente en el año 22, 3 meses después de la invasión, pues vuelve a figurar Rusia nominalmente como junto con el terrorismo transnacional, como la gran amenaza para Europa. Se incluye ahí a China, se menciona a China, cosa que habría que darle un par de vueltas a eso, pero bueno. Y el problema está en que, como os decía antes, el reto es enorme, pero no tenemos tiempo, y podríamos vernos incluso en el peor de los escenarios de construir esa arquitectura de seguridad contra Rusia y sin los Estados Unidos, que yo espero que no. Yo espero que no, pero if wishes were fishes. Y bueno, ya por ir finalizando, sabéis que Europa acaba moviéndose, acaba tal. El reto es esa frase, no sé si la recordáis, de Robert Kagan, en su momento decía: Europa es Venus y Estados Unidos es Marte. Y era verdad, en aquel momento era verdad. Y además estábamos todos encantados, nosotros de ser Venus y los americanos de ser Marte, ¿no? Pero bueno, quizá lo que tenemos que hacer en Europa es empezar a pensar en cómo empezar a ser Marte, eso sí, a ser posible sin dejar de ser Venus, ¿no? Y ahí están las últimas iniciativas, el nombramiento de un comisario en la nueva Comisión Europea de Defensa y Espacio, que bueno, es un buen paso. Yo no le veo
mucho recorrido, porque el tema de la defensa es la última ratio regis de las naciones, es el último reducto de soberanía que las naciones no van a ceder a Bruselas hasta que no caiga por su propio peso. Muchas cosas serán antes que entregar también los temas de defensa en toda la extensión de la palabra. La buena noticia es que hay tanto que hacer en defensa, en coordinación, en ir abriendo foros de cooperación y tal, que a poco que avancemos vamos a ir viendo avances, ¿no? Pero el reto es tremendo. Y ya para finalizar, la última, os pongo ahí una frase, os citaba antes la cumbre de la OTAN de Madrid del año 22, y en la cena de clausura, que no sé si os acordáis, fue en el Museo del Prado, que creo que quedaron todos los asistentes impactados. Hay que sacar músculo de vez en cuando, ¿no? Bueno, pues Su Majestad el Rey en el discurso de clausura pues constató un poco que lo que puede ser el resumen, ¿no?, de la situación en la que vivimos. Es decir, el optimismo estratégico que vivimos en los años 90, quizá a principios de los 2000, a pesar de las Torres Gemelas, bueno, pues duró lo que duró, y ahora en lo que estamos es en un realismo estratégico, decía, o geopolítico, como queráis llamarle, que probablemente con la llegada del presidente Trump no hará sino consolidarse, ¿no? O incluso agravarse, si eso es posible, ¿no? Bueno, yo no sé si va a ser más confrontacional o sea, más convulso, más pacificador la nueva situación. Por cerrar un punto de optimismo, también he leído estos días, aquí en lo que está pasando en Ucrania, en las negociaciones y tal, aquí nadie habla de China. Y China puede ser ese elemento moderador de Putin, teniendo en cuenta que otro de los errores de consecuencia de la fallida, porque el objetivo no era el que estamos ahora, de la fallida invasión de Ucrania por parte de Rusia, es que la relación de amistad eterna y perpetua que firmaron en Sochi unos días antes, bueno, que ya venía de antes, ¿no?, unos días antes de la invasión, pues lo que ha producido es que la dependencia de Rusia en relación a China no hace sino agrandarse. La supeditación de Rusia a China en casi todos los ámbitos no hace sino agrandarse, y Rusia no pudo hacer lo que ha hecho, ni podrá hacer lo que tenga bien hacer en el futuro sin la bendición y la aquiescencia de Pekín. Por lo tanto, si Pekín valora que una cosa es plantearle un problema a Europa y otra cosa es llevar a Europa a una situación límite, en una visión mercantilista de la jugada, somos un gran cliente para China. Y entonces, bueno, pues el papel moderador, China es una gran potencia comercial, absolutamente comercial. Es verdad que el espíritu del guerrero viene detrás y que está construyendo unas fuerzas armadas impresionantes, de acuerdo, pero lo que China adora es la estabilidad global, para poder seguir haciendo, oye, y hace bien. De hecho, fijaros lo que ha hecho China en apenas una generación, ¿no? O sea, que en ese sentido, pues quizá eso sea el elemento moderador del que nadie habla. Tened en cuenta que China no ha reconocido la anexión de Crimea, ¿eh? Ya no de lo que está ahora en la mesa, el Donbass y tal. La anexión de Crimea del 2014 no la ha reconocido formalmente China, ¿eh? En fin, he ido un poquillo, profesor, me aprobarás en disciplina. He ido un poquillo a uña de caballo porque yo creo que lo más importante es ahora, y sobre todo, como decía al principio, lo que hagáis luego con todo este batiburrillo de ideas en los próximos días. Y ahora os toca a vosotros, ojo, ahí no pone preguntas, ahí pone que vamos a hablar todos y me vais a aportar vuestros puntos de vista de vuestras situaciones, que las conocéis en primera persona, y eso es impagable. Pues los analistas analizamos normalmente desde la distancia y con información que puede estar muy contrastada y que puede ser muy valiosa, pero que no suele ser todo lo variopinta que nos gustaría. Por lo tanto, cuando hay alguien que conoce una situación en primera persona o por lazos familiares, estamos encantados de hacer así con las orejas y escucharos con mucho gusto. Muchas gracias. Por favor. Subsanado el tema tecnológico y todo, ¿qué más podemos pedir?
Gracias.